Buenos días, es un gusto saludarlos nuevamente en la teleclínica de la Sociedad Venezolana de Infectología en alianza con SOS Telemedicina y Proyectos ECO, Facultad de Medicina UCB. Esta corresponde a la teleclínica número 46 de infectología. Vamos a cambiar la modalidad un poco en vista de la alerta epidemiológica de la Organización Panamericana de la Salud con respecto a fiebre amarilla. Hizo una a finales de marzo, 26-27 de marzo, y el 24 de abril actualiza nuevamente la alerta epidemiológica sobre fiebre amarilla en la región. Les habla Patricia Valenzuela, internista infectólogo, actualmente la presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología y profesora de la sección de infectología del Instituto de Medicina Tropical. Dos cosas importantes que mencionar hoy. Felicitar a SOS Telemedicina, al Instituto de Medicina Tropical y al Instituto de Inmunología por el reconocimiento y el otorgamiento de la Orden 300 años UCB, un merecido reconocimiento, y mencionar además que cada 25 de abril se celebra el Día del Bioanalista y la Sociedad Venezolana de Infectología tiene dentro de sus miembros asociados varios bioanalistas con gran trayectoria en el país. Sin más que agregar, les voy a presentar a los conferencistas que nos acompañan en esta oportunidad. Primero nos va a hablar el doctor Jaime Torres Rojas, médico infectólogo con máster en salud pública y medicina tropical. Es el jefe de la sección de infectología del Instituto de Medicina Tropical, doctor Félix Pifano, de la UCB. Además es expresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, uno de sus fundadores además, y exdirector del Instituto de Medicina Tropical. A continuación de Jaime nos acompaña la licenciada bioanalista y magíster en bioanálisis Nair Martínez, que además es la jefe de virología del Instituto de Medicina Tropical, doctor Félix Pifano, para hablarnos sobre el diagnóstico de fiebre amarilla y de algunas otras arbovirosis. Entonces, sin más que agregar, pues Jaime, bienvenido y gracias. Bueno, buenos días a todos y gracias Patricia por la presentación. Bueno, cuando hace pocos días conversamos sobre la posibilidad de esta conferencia, decíamos que la fiebre amarilla era el título una amenaza inminente. Es una amenaza presente y persistente además. O perenne, como decía una revisión recientemente sobre el problema en Latinoamérica. Bueno, fiebre amarilla, bueno, es una enfermedad de la que llamamos histórica. Histórica porque ha marcado el destino a veces y las circunstancias de sociedades, de países y sociedades completas a lo largo de la historia. La arbovirosis, o sea, es el virus transmitido por artrópodos más letal que conocemos, entre 20 y 50% de letalidad en todos aquellos que desarrollan la enfermedad clínica. Y, como decía, ha tenido un efecto devastador en el desarrollo humano en algunos casos. Tenemos registros de grandes epidemias en toda la región, en ciudades del Caribe, de Sudamérica, miles de muertos eventualmente. Y en Venezuela también hemos sufrido el impacto de esta enfermedad. Para el año 1912 registraba una epidemia grave de fiebre amarilla urbana en Caracas, con alrededor de 290 casos de la enfermedad reconocidos por lo menos y una letalidad cercana al 30%. Afortunadamente, en Venezuela como en el resto de la región, los casos de fiebre amarilla urbana no han sido o no han estado presentes por más de 90 años. Y en nuestro país, el último caso de fiebre amarilla urbana se registró en Coro, en la ciudad de Coro, Falcón, en 1918. Y a nivel mundial se estiman unos 200.000 casos, hasta 300.000 casos de la enfermedad clínica y alrededor de unas 30.000 o hasta 50.000 muertes anuales. 90% de las cuales ocurren en el continente africano. Latinoamérica, sí, es verdad, es una de las zonas más extensas
de endemicidad de esta enfermedad, pero afortunadamente representamos apenas el 10% o hasta menos de todas las muertes por la enfermedad. Y sigue siendo, como toda la vida, un peligro significativo para aquellos viajeros no vacunados que visitan áreas endémicas donde haya actividad conocida o no de la enfermedad. El ciclo de transmisión es un ciclo relativamente sencillo. La enfermedad existe en forma selvática, o sea, en áreas boscosas o selváticas de África y Latinoamérica, manteniendo o utilizando como reservorios diversos primates no humanos, monos en general. En el caso de nuestro continente, los monos más susceptibles son los monos aulladores, que en Venezuela tienen el nombre de mono capuchino. En otros países obviamente tienen nombres distintos. Estos monos viven en lo que se llama la canopia, o sea, la parte más superior de la floresta, en este caso de las áreas selváticas de nuestro continente, y eso hace que los transmisores de la enfermedad, que son mosquitos, sean aquellos que viven en la floresta también, en la canopia de esta floresta. Y en nuestro continente son básicamente mosquitos del género Hemagogus, que aunque es un género distinto, en realidad hace varias décadas se consideraban parte del género Aedes también, o sea, son muy parecidos a los mosquitos Aedes. Y además hay otros géneros, Sabet, otro vector potencial de la enfermedad. El punto es que estos vectores raramente descienden hacia las partes inferiores de esta floresta y tienen muy poco contacto con los visitantes. Cuando hay algunas circunstancias que facilitan que estos vectores se dispersen, o por talas o por alguna otra actividad humana que hace que abandonen esta canopia de la floresta, puede haber entonces transmisión al humano ocasionalmente o en forma neurótica. Por cierto, estos mosquitos son muy bonitos, son mosquitos que tienen como un reflejo plateado, se ven como algo muy llamativo cuando uno los ve, digamos, en la vida real. Y hasta hace algunos años, en nuestro continente también teníamos el problema del ciclo urbano de transmisión. En el ciclo urbano de transmisión, el vector involucrado es el famoso Aedes aegypti, en menor grado Aedes albopictus, pudiera también estar involucrado, y es capaz esta enfermedad entonces de producir grandes brotes o epidemias en centros urbanos con transmisión entre los mismos seres humanos, sin participación de otros reservorios, pero puede haber también algunos otros reservorios involucrados en los brotes urbanos o por lo menos periurbanos de la enfermedad. En África, por cierto, hay un ciclo intermedio de transmisión a nivel rural que ocurre con infecciones de monos a humanos y entre humanos y que puede mantener una modalidad un poco diferente epidemiológicamente de la enfermedad, pero en Latinoamérica esta situación no la viví. Como son algunos de estos primates no humanos, decíamos en Venezuela específicamente el caso de los monos aulladores o monos capuchinos, que el nombre científico es Alowata, el género, y la especie más común en Venezuela es Senicus, son muy susceptibles a la infección por el virus a nivel de estas áreas boscosas y se producen mortalidad importante en ellos, generando las llamadas episodias, o sea, epidemias a nivel de este hospedero animal. Y cuando esto ocurre, es muy común que se observe la caída de estos monos, de estas canopias, y la muerte de ellos por la enfermedad. Y esto es importante porque es como un centinela, es como un anticipo, en muchos casos, de lo que puede ocurrir o del riesgo de que haya una extensión a la población humana. Y como ustedes ven en la misma figura, en la parte derecha, en la reciente epidemia de fiebre amarilla de Brasil, que afectó en gran medida el estado de São Paulo, vemos que las episodias precedieron la ocurrencia de casos humanos casi exactamente una distribución que se puede superponer una sobre la otra. De manera que la vigilancia epidemiológica incluye justamente
tanto el uso de animales centinela, tanto en la práctica hoy en día, como en la observación o no de la ocurrencia de estas episodios que permiten anticipar un poco la actividad a nivel humano posterior. La transmisión en la región es constante y en el previo o la alerta previa de la Organización Panamericana de la Salud, vemos esta distribución de alrededor de 189 casos con 79 muertes acumuladas entre la segunda mitad de 2014 y la primera mitad del 2024 y la primera mitad del 2025, donde vemos que varios países, entre ellos Brasil, fundamentalmente, Colombia, Bolivia y Perú, son los que generan, o han generado el mayor número de casos, sobre todo Brasil siendo el predominante, más del 80% de todos los casos reportados en la región. Pero apenas ayer Ecuador confirmaba el primer caso de fiebre amarilla selvática, de manera de que es obvia la progresión y expansión de esta onda epidémica de la enfermedad que se originó probablemente en la zona de Perú, pero que alcanzó a Colombia y que hoy representa entonces un problema, un riesgo importante para el país, que ha motivado también una alarma epidemiológica por parte de las autoridades de salud de Venezuela. La gran epidemia de fiebre amarilla en este último siglo ha sido lo que experimentó Brasil en el 2017 y 2018, con más de 1.500 casos, casi 1.600 casos de la enfermedad, y con una letalidad de 41 punto tanto por ciento. De verdad que casi la mitad de todos estos 1.575 pacientes murieron como consecuencia de la enfermedad. Venezuela también ha tenido, digamos, circulación regular del virus, y vemos que en este registro histórico desde 1997 hasta el 2021, que han ocurrido brotes múltiples de la enfermedad, algunos mucho más importantes que otros. El más intenso que hemos vivido fue en el 2003, con alrededor de 33 casos por lo menos confirmados, y una letalidad que estaba alrededor del 41%. Pero en el año 2019 tuvimos por lo menos un caso documentado de la enfermedad, y en el 2021 tuvimos 7 casos confirmados de la enfermedad en el estado de Monagas, que tenemos unos datos posteriores. En general, entonces, la enfermedad, en lo que va del año 2025 hasta ayer, por lo menos que teníamos la información actualizada, se habían confirmado 189 casos de la enfermedad, fundamentalmente en Brasil, Colombia, Perú y Bolivia. En el mes de marzo ocurrió se duplicó casi el número de casos acumulados, ¿verdad? Que el brote que está ocurriendo en Colombia ha marcado digamos, un incremento rápido del número de casos reportados y de muertes. Se registraban 74 muertes con una letalidad del 40% hasta ahora en este último brote a nivel de la región. Como es lo que uno esperaría, la mayoría de los casos han ocurrido en personas no vacunadas. Es importante que sí, hay un número, digamos, significativo de personas que habían sido vacunadas, que se infectaron, y algunas incluso han muerto, pero en general, digamos, la inmensa mayoría de los afectados han sido individuos no vacunados previamente. Y lo que también llama la atención es que se están observando, sobre todo a nivel de Colombia y en Brasil, casos fuera de la región amazónica. Y eso tiene implicaciones también interesantes desde el punto de vista epidemiológico. Ven acá el histórico del número de muertes de fiebre amarilla en la región, y vemos cómo los picos de epidemia recientes se han asociado con picos también en mortalidad relativamente importantes. Esto digamos, esta situación nos encuentra en un contexto donde las tasas de vacunación contra la enfermedad han disminuido en la práctica en toda la región. En parte se atribuyó a la ocurrencia de la pandemia, que interfirió con muchos de los programas de control de enfermedades transmitidas por vectores, pero aún en estos años, entre comillas, post-pandémicos,
todavía continúan siendo bajas comparativamente las tasas de cobertura, o por lo menos subóptimas, no alcanzan los niveles del 95%, que son los que se recomiendan para evitar la ocurrencia de brotes de la enfermedad en una población en áreas susceptibles. La situación como decía, de todos los países, los que están en anaranjado en esta figura son los que tienen tasas de cobertura menores del 80%, perdón, y que está obviamente muy por debajo de lo que uno desearía. Y esto incluye a Venezuela, obviamente. Pero, contrario a lo que pensarían muchas personas, no estamos peor que otros países en general en cuanto a cobertura, porque la situación es parecida en algunos de los otros países de la región. 6 de los países tienen cobertura menores del 80%, y esto incluía Argentina, Bolivia, Brasil, Panamá, Perú y Venezuela. Y solamente 2 países, Ecuador y Guyana, habían tenido una cobertura de vacunación por encima del 95%. De hecho, Guyana tiene 102% de registro, o sea que han vacunado prácticamente toda su población. Y algunos tienen cobertura cercana al nivel óptimo, como Trinidad y Tobago y Surinam, con coberturas entre el 90 y el 94%. Venezuela tiene focos, digamos, endémicos que están latentes o activos, dependiendo de la época, con ciclos entonces de expansión viral y de repercusión a nivel de la población animal y humana. Y estos 3 grandes focos incluirían el foco de San Casimiro, en la zona entre el estado Carabobo y Aragua, el estado Zulia y el foco, digamos, oriental o amazónico, que incluye los estados Monagas, Sucre, Delta Macuro, Bolívar y el estado de Amazonas. Siempre ha habido actividad en estos focos, mantenida entonces por estos monos aulladores, los monos capuchinos, y por estos vectores del género Aimagogus que mencionaba anteriormente. En Venezuela, el Aimagogus celeste, que el nombre sugiere lo que decía, ese tono un poco plateado de reflejo que tiene en su superficie, que lo hace llamativo, es uno de los que se ha identificado como vector principal a nivel selvático. Desde el año 1950 no habían ocurrido casos de fiebre amarilla hasta 1999, cuando se reportó un brote no muy bien estudiado desde el punto de vista epidemiológico, pero que por lo menos registraba alrededor de 16 casos en comunidades Yanomami aisladas cercanas a la frontera con Brasil. Pero hay un caso muy interesante del año 2000 de un turista no vacunado americano, estadounidense, que vino por cuestiones de paseo, estuvo en la zona de Canaima y en algunas otras zonas selváticas del país, y que regresa a California, presenta un síndrome febril, ictérico, insuficiencia hepática y renal, muere sin un diagnóstico claro, y en la necropsia se confirma que se trató de un caso de fiebre amarilla. Y lo llamativo de este caso es que ocurrió en circunstancias donde no había ninguna actividad episódica. De manera que el riesgo de adquirir la enfermedad no solamente se asocia a áreas donde hay actividad obvia con repercusión en la población animal, sino que puede ocurrir en sitios donde no hay evidencia de actividad de la enfermedad, porque es un riesgo latente que existe en toda esta área de transmisión. En el año 2003 se reportaron 31 casos de fiebre amarilla en los estados Zulia y Táchira, con una mortalidad cercana al 50%. En el 2004, 5 casos, 2 en Mérida y 3 en Monaga. Y los más recientes, en el 2021, 7 casos confirmados, 3 de ellos asintomáticos en el estado de Monaga, 6 de los cuales no tenían antecedente vacunal. El primer caso, que fue una embarazada, por cierto, sí había recibido la vacuna anteriormente y aún así desarrolló la enfermedad de forma clínica. Y se reportaron también casos de primates no humanos, tanto en el estado de Monaga como en el estado de Anzoátegui, ¿verdad? Que se asoció con estos episodios. Lo interesante entonces es que
De alguna manera el sistema de vigilancia funcionó bien porque detectó casos asintomáticos incluso y hubo un buen seguimiento entonces y documentación de este brote. Cuando vemos cuáles son las áreas de riesgo mayor o menor en el país, todo lo que está de rojo, que es algo así como el 70% o 60% de toda la superficie del país, es área de riesgo y de alto riesgo, ¿no? En amarillo están todas las zonas de riesgo medio, que incluye, la de alto riesgo incluye más de 9 millones de habitantes, la de mediano riesgo más de 7 millones, casi 8, y las de bajo riesgo, que están en verde acá, alrededor de 10 millones de habitantes. Las características, digamos, de los pacientes históricamente han sido afectados en Venezuela, incluye agricultores, en su inmensa mayoría, casi el 60%, estudiantes, en un porcentaje del 17%, y después otras actividades como actividades particulares, en lugar, etc. Un porcentaje pequeño afortunadamente corresponde a niños lactantes o niños de muy corta edad. Y ustedes ven acá abajo la distribución etaria de estos brotes, por lo menos estudiados en Venezuela, y vemos que la inmensa mayoría de los casos ocurren en adultos jóvenes o en adolescentes, ¿verdad? Y eso es igual en todos los países del mundo, diría yo, en la práctica. Digamos, el foco de atención más reciente y de preocupación sobre la enfermedad y que motivó el alerta epidemiológico emitido por el Ministerio de la Salud de Venezuela recientemente es la ocurrencia de un gran brote todavía en progreso en una región de Colombia que es el departamento de Tolima. Por lo menos se originó en este departamento, que es un departamento que está más o menos en la zona centro-occidental del país, de Colombia, un poco alejado de la frontera, pero en los últimos meses se han detectado casos, algunos originados en el mismo departamento de Tolima, otros no necesariamente, en departamentos ya cercanos a la frontera con el país. ¿Verdad que el riesgo está es muy inminente, como decía el título de la discusión de hoy? El virus de la fiebre amarilla que se ha identificado en este brote pertenece al genotipo 2, que es lo que se llama también SAM2. Y este mismo genotipo es observado en países como Bolivia y Perú. Por eso le decía que probablemente este brote se originó de esta zona de Perú, fundamentalmente, que tiene frontera con Colombia en la parte sur. Pero lo interesante de esto es que este genotipo parece haber estado circulando en el país durante algún tiempo, durante años por lo menos, y este genotipo SAM2 se asocia con una susceptibilidad reducida a la vacuna. En otras palabras, los anticuerpos neutralizantes generados por la vacuna disponible en nuestra zona no parecían ser tan efectivos en proteger a una persona vacunada contra este genotipo en particular. Vamos a ver si esto en la práctica se expresa en un mayor número de individuos vacunados que se infecten, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Es una preocupación especial porque pudiera representar entonces un riesgo de propagación de virus, digamos, no afectados por la vacuna y que pudiera entonces dificultar la actividad de control. Colombia también decretó una emergencia sanitaria a la cuestión de un mes en todo el territorio del país en respuesta a este brote que hasta hace cuestión de una semana tenía 79 casos confirmados y 35 fallecidos con una letalidad de 45.3%. Y como decía antes, el brote llama la atención que ha habido una expansión rápida, progresiva, aún en áreas fuera de la cuenca amazónica original, lo que es un gran motivo de preocupación. Otro aspecto que se ha observado en las últimas ondas epidémicas de fiebre amarilla en Latinoamérica, y en este caso en la gran epidemia de Brasil del 2017, es que la enfermedad se ha extendido a áreas donde no se recomendaba la vacunación rutinaria. Y esto es importante porque crea una diferencia entonces primero en el volumen de gente que tenemos que vacunar
y en el riesgo potencial que tienen viajeros para zonas donde, en teoría, no se recomienda la vacunación rutinaria. ¿Cuál es el gran temor que tienen todas las autoridades de salud a nivel mundial y en nuestra región, obviamente? Que estos brotes de fiebre amarilla selvática pudieran eventualmente desencadenar brotes de fiebre amarilla urbana. No es que no hayan ocurrido, de hecho, en la Asunción en el año 2003, hasta o 2006, hubo casos confirmados de infección a nivel urbano, ¿verdad? Que ese riesgo existe. Claro, no es lo mismo tener el riesgo de introducción de la enfermedad en áreas urbanas en condiciones donde haya población vacunada que lo que ocurrió en los años 20 o del siglo pasado, donde había una gran población susceptible. Entonces, el riesgo sí existe. O sea, no, es probable que el impacto no llegue a ser tan grande como el que se experimentó en las grandes epidemias de fiebre amarilla. Les comenté mucho la primera diapositiva, pero había una lápida al lado de esa, del Yellow Jack, que es la figura que se utilizaba emblemática de cuando había epidemias de fiebre amarilla, pero en algunas ciudades como Memphis, en Estados Unidos, a comienzos del siglo pasado, cuando hubo una gran epidemia de 50.000 habitantes, huyeron 25.000 por el temor de ser infectados, y de los 25.000 que se quedaron, el 91% se infectó y se murió alrededor de 5.000 y tantas personas, casi 6.000 personas. De manera que el impacto de estas brotes urbanos puede ser devastador, como se vivió en Buenos Aires, como se vivió en La Habana, etc., en el pasado. La expresión clínica de la enfermedad es más o menos. Aquí vemos un caso, digamos, tomado el de la derecha de internet, pero este caso de la izquierda es un caso venezolano del brote que ocurrió en el 2003, no en el 2021, como dice acá, que es un reporte adicional que se hizo. Son los primeros casos que se reconocen, son los casos graves, los casos de fiebre con ictericia, con compromiso hepático, con eventual mortalidad. Una vez que se detecta la mutación de la enfermedad a nivel humano, empiezan a diagnosticarse casos menos graves y a diagnosticarse casos asintomáticos de la infección. Y eso es lo que vamos a ver acá. Cuando uno estratifica cuál es la evolución, la historia natural de la enfermedad, alrededor de la mitad de los infectados no tienen síntomas, son casos asintomáticos, pero pueden servir de fuente de infección para los doctores, obviamente, y por eso es importante su detección. Alrededor de un 20-30% son formas leves o moderadas de la enfermedad que pudieran ser incluso no ictéricas, simplemente malestar, algunas alteraciones de laboratorio, mucha fiebre, cefalea y recuperación espontánea en cuestión de pocos días, más de una semana o cerca de 2 semanas. Alrededor del 10-20% de los pacientes sí desarrollan formas graves, que son los casos del síndrome icterohemorrágico que todos ya asociamos con la enfermedad, y hay formas, digamos, mucho más agresivas, del 5 a 10% de los casos. O sea que los casos realmente graves corresponden al 30% más o menos de todas las infecciones sintomáticas de la enfermedad. Y la evolución típica de la enfermedad es una enfermedad bifásica, como en silla de montar, un poco lo que uno ve en otros arbovirus, como el mismo dengue en algunas circunstancias, y tenemos un periodo entonces febril agudo, digamos prodrómico, donde no hay síntomas que le permitan a uno precisar o sospechar tan fácilmente la etiología de la enfermedad, y son, digamos, un proceso febril, con malestar general, mialgia, con cefalea, lo que uno ve en cualquiera de estos procesos febriles causados por arbovirus. Puede haber inyección conjuntival, puede haber alteraciones en laboratorios como elevación de las pruebas hepáticas, pero digamos no hay mucha más repercusión en esta etapa inicial. Puede haber un periodo de remisión que puede ser tan corto como pocas horas, 2 o 3 horas, o de 24 horas,
no mucho más, o sea, muy corto, ese periodo donde los síntomas se alivian o desaparecen transitoriamente, y después comienza un periodo ya de agravamiento de la enfermedad a partir del quinto o sexto día de la enfermedad, donde el paciente se va deteriorando en los casos graves, donde aparecen complicaciones entonces desde el punto de vista hepático, renal, cardíaco, en algunos casos donde hay alteraciones que vamos a ver, algunas de ellas de laboratorio características, y eventualmente puede ocurrir la muerte del paciente. Los pacientes que no evolucionan tan graves o que no se complican de forma tan seria se recuperan ad íntegrum, o sea, sin ninguna secuela importante, aunque puede haber algunas manifestaciones o alteraciones de laboratorio persistentes por semana o hasta pocos meses, pero clínicamente con pocas consecuencias, y en el transcurso de alrededor de unos 10 días o 2 semanas. Entonces, la evolución de la enfermedad puede ser tan corto como 3 días y hasta 6 o 10 días en la práctica. El periodo de infección aguda, como decía, se caracteriza entonces por fiebre, cefalea, mialgia, bradicardia relativa, es decir, el famoso signo de Faguet. O sea, que a pesar de que el paciente tiene fiebre, la frecuencia cardíaca del pulso no aumenta proporcionalmente, como 10 pulsaciones por cada grado, como uno esperaría, y eso es muy llamativo, aunque no es patrón neumónico. Esto lo ve uno en fiebre tifoidea, lo ve en algunas otras enfermedades virales también. El periodo de remisión es corto, menos de 24 horas o menos. Hay un periodo de intoxicación o de agravamiento que se caracteriza por la aparición de vómitos. Estos vómitos pueden ser hematemesis, puede haber vómitos negros, que es lo que le daba también una característica muy llamativa a esta enfermedad. Y el paciente está histérico, presenta albuminuria de forma importante, puede presentar oliguria por insuficiencia aguda, hemorragias múltiples, por sangramiento, mucosa o a nivel de órganos, hipotensión y shock. La muerte ocurre habitualmente en la segunda semana, y la letalidad, como decía, que es el porcentaje de muerte por cada caso clínico, está alrededor de un 20-50%. Bueno, en cuanto a cuáles son las consecuencias más importantes de la enfermedad, los cuadros de gravedad que pueden llevar a las complicaciones severas o a muerte del paciente, el desarrollo de una hepatitis fulminante, que es la más común probablemente, o necrosis tubular renal con insuficiencia aguda, prerrenal, una coagulación intravascular diseminada con manifestaciones hemorrágicas y sobre todo del tracto gastrointestinal, alteraciones miocárdicas con isquemia, con arritmia, que pueden ser causa de muerte en muchos de estos pacientes, y el desarrollo de shock, acidosis metabólica o hipercalemia, que son cosas que uno esperaría en un paciente en estas condiciones. Desde el punto de vista del laboratorio clínico, lo más llamativo es el desarrollo de una neutropenia con leucopenia. Pero los pacientes, sobre todo los que no tienen formas graves, pueden tener contagios de leucocitos normales o hasta elevados debido a la inflamación que está ocurriendo en los diversos órganos y tejidos. Hay, obviamente, un aumento de los tiempos de coagulación, el PT y el PTT. Los pacientes con formas ictéricas tienen una bilirrubina total y conjugada elevada. El promedio está alrededor de 9 a 10 miligramos por decilitro, pero en los casos severos puede llegar hasta 15, 20 o hasta más miligramos por decilitro. Hay una disminución de las plaquetas importante. Pueden haber, sobre todo cuando hay compromiso hepático ya marcado, hipoglicemia y la alteración de los factores de coagulación diversos que tienen que ver con la síntesis a nivel hepático. Muchos de estos pacientes tienen niveles normales de fosfatasa alcalina, y eso llama la atención, con aumentos consistentes en las transaminasas, sobre todo en la ALT, en la gamma-glutamitransferasa, y esto tiene valor pronóstico. El nivel de alteración de estas enzimas hepáticas puede asociarse entonces con un mayor o menor grado o severidad de la enfermedad y eventualmente de riesgo de muerte. La albuminuria es uno de los síntomas que uno debe insistir en buscar, porque es muy característico desde el temprano, desde los primeros días de evolución de la enfermedad, aún en los pacientes que no tienen forma ictéricas o graves de la enfermedad.
puede ser, está alrededor de 3 a 5 miligramos por litro, o puede ser más en los casos severos. La creatinina y el BUN están elevados en muchos de estos pacientes, sobre todo en los casos graves o letales, y en menor grado en los que no, en los que evolucionan satisfactoriamente, y puede haber la presencia de cilindros, tanto leucocíticos como biliares, a nivel del examen de orina. ¿Verdad que si no quiere, digamos, llamar la atención a cuáles son los hallazgos que deben o lo obligan a uno o que debemos buscar, porque son muy frecuentemente asociados con la enfermedad, sería entonces las alteraciones hepáticas, que mencioné, en ausencia de elevación importante de la fosfatasa, una albuminuria, es la que quizás se le dé la más importancia de todos estos hallazgos, y alteraciones en las pruebas renales. Una de las cosas que es característica de la enfermedad son algunos hallazgos histopatológicos. A diferencia de la hepatitis viral, por ejemplo, y de otras causas de lesión hepática aguda, la distribución de las alteraciones histopatológicas a nivel hepático en los lobulillos hepáticos en fiebre amarilla se concentran en la zona medio lobulillar, que podemos medio sonar. No a nivel de alrededor de los vasos portales, no hacia la periferia, sino en la parte media. Y lo que uno observa son cambios de necrosis, esteatosis, apoptosis y la identificación de unas estructuras redondeadas que se colorean con la eosina, que son llamativas, llamados cuerpos de Consilman o Councilman, si quieren ser más sofisticados, que corresponden a hepatocitos apoptósicos. Y se observa una inflamación moderada, ¿vale? Con alguna infiltración de células inflamatorias. Y la inmunistoquímica permite detectar antígenos virales en el hígado, sobre todo en la parte media, entonces, de estos hepatocitos. El laboratorio va a ser discutido posteriormente, pero básicamente uno puede a veces disponer de un solo suero y eso hace muchas veces el diagnóstico presuntivo de la enfermedad, sobre todo si no tenemos, digamos, acceso a pruebas de biología molecular, porque las pruebas serológicas pueden ser reacciones cruzadas con otros flavivirus y específicamente con el virus del dengue. Para que una IgM positiva en un suero único no es un diagnóstico definitivo. Deberíamos tener, si disponemos solo de serología, de un seguimiento con muestras variadas, o obviamente el uso de pruebas de biología molecular para poder confirmar estos casos. Cuando uno quiere documentar brotes epidémicos, se pueden hacer algunos exámenes post-mortem, y de hecho en las áreas rurales, en diversos países, incluyendo Venezuela, se utilizó mucho el icerostomo, una variante de hacer una biopsia con Trucut o cualquier otro de los métodos que más comúnmente utilizamos para tomar muestras importantes de tejido hepático y poder documentar justamente tanto la presencia del virus como los cambios histopatológicos característicos que mencionaba anteriormente. No es fácil el diagnóstico porque, como decía, porque primero muchos de los casos no son graves. ¿Verdad? Que si no estamos en medio de un brote, una epidemia ya reconocido, que los casos aislados no siempre son fáciles de que el clínico piense en esa posibilidad. Se puede parecer a muchas otras cosas, a una hepatitis, y en el caso de países en desarrollo y en África sobre todo, hepatitis G es una de los diagnósticos preferenciales, pero leptospirosis es prácticamente indistinguible en los casos graves de lo que uno ve en fiebre amarilla, la malaria complicada, fiebre tifoidea, otras enfermedades virales como el dengue hemorrágico, fiebres hemorrágicas, o la fiebre Q, que afortunadamente en nuestro país no ha sido un problema hasta ahora, o por lo menos no nos hemos percatado que es un problema importante. La manera de controlar los brotes es el uso de la vacuna, de la fiebre amarilla. Es una vacuna que, aunque es muy efectiva, tiene el problema de las limitaciones en la producción, en el número de vacunas que podemos generar, porque está basada en una tecnología muy antigua de cultivo en embriones especiales de pollos libres de patógenos, con un número limitado de dosis por cada embrión, 100 a 300 dosis de la vacuna, y esto ha generado situaciones de escasez de vacunas
a nivel que ha tenido consecuencias que, como vamos a ver, hasta en la forma de administrar la vacuna para tratar de que podamos vacunar más gente con el número disponible. Se decía entonces que una dosis única pudiera inducir inmunidad al menos por 10 años seguro, quizás por toda la vida. Y esto también ha sido una de las razones por las que ha habido algunos cambios en las sugerencias o indicaciones a nivel internacional sobre los refuerzos de la vacuna a lo largo de la vida. Y cuando hay un riesgo persistente, es recomendable administrar refuerzos, independientemente de que una sola dosis pudiera ser, entonces, generar una inmunidad por toda la vida. Cuando el riesgo es alto de infección, es recomendable un refuerzo con un intervalo de 10 años, como es lo que se recomendó tradicionalmente. Hay un certificado internacional de vacunación que es válido a partir del 7º día de la primera vacunación, que es cuando se estima que los niveles de anticuerpos neutralizantes ya han alcanzado, digamos, ese nivel de protección, y que se puede también emitir del mismo día de la revacunación. Es interesante que este certificado internacional de vacunación no lo suministra todo el mundo que vacuna. O sea, en algunos sitios se puede uno vacunar sin problema contra la fiebre amarilla y tener como una documentación, un registro, pero el certificado internacional de la vacuna, la famosa cartulina amarilla, aceptada entonces en todos los países como evidencia de vacunación, solo la emiten autoridades de salud en algunos países, como en el caso de Venezuela. ¿Verdad? Que para poder tenerlo hay que ir necesariamente a los centros de vacunación acreditados por el Ministerio de Salud para este propósito. Una de las digamos, preocupaciones también de siempre con el uso de la vacuna es que, si bien es muy efectiva, decía 99% al menos de efectividad, son los aspectos de seguridad. Hay algunos datos interesantes. Por ejemplo, en algunos países la ocurrencia de casos de fiebre amarilla, como fue la situación de Brasil, se observaron un número significativo de casos en individuos que habían sido vacunados contra la fiebre amarilla. Yo les mencionaba el caso en Venezuela del último brote, que el primer caso era una persona vacunada, aparentemente de forma adecuada, y hasta de muerte en algunos de estos casos. De manera que esto de alguna forma ha hecho que investigadores, sobre todo en Brasil, cuestionen si la recomendación de una sola dosis a lo largo de la vida es adecuada, y sobre todo en situaciones donde hay riesgo de brotes o ocurrencias de brotes activos. Pero en términos de seguridad, una de las recomendaciones generales siempre ha sido de que la vacuna no se debe administrar en pacientes mayores de 60 años, porque el riesgo de efectos adversos graves, sobre todo neurológicos, como vamos a ver, y viscerotrópicos, puede ser más alto. Pero eso es una verdad aplicable cuando no hay brote. O sea, en las situaciones de brote en la población endémica, usualmente se vacuna a cualquier edad. De hecho, en Colombia, una de las indicaciones del Ministerio de Salud en este momento es vacunar a todos los pacientes, aún por arriba de los 60 años, en la zona donde hay transmisión de la enfermedad. Es una vacuna que no se debe utilizar en niños menores de 6 meses o hasta 9 meses, pero por lo menos menores de 6 meses seguro que no, porque puede producir un mayor riesgo de complicaciones neurológicas, sobre todo. Y se debe utilizar con precaución entre los 6 y los 8 meses de edad. Solo en situaciones también de extrema exposición, como ya hemos mencionado. Es una vacuna que, aunque como una vacuna de virus vivo adecuado, en general no se recomienda durante el embarazo, en la vida real el número de vacunadas embarazadas ha sido alto en muchas situaciones y no ha habido consecuencias importantes, aún en aquellas que se vacunaron durante el primer trimestre de la enfermedad. La verdad que es digamos, más que una contraindicación, es una precaución que uno debe tener, y lo que sí, alguna gente recomienda no administrarla en las mujeres que están amamantando, porque puede haber paso del virus con la leche, y en un niño menor de 6 meses puede haber riesgo entonces de complicaciones neurológicas. Pero eso también alguna gente cuestiona si el riesgo es lo suficientemente alto como para evitar el efecto beneficioso de proteger a la embarazada contra el riesgo
parturienta sobre el riesgo de la enfermedad. Está contraindicada en algunos trastornos, sobre todo de tipo inmunológico, pacientes que tienen tumores del timo, fundamentalmente pacientes con miastenia gravis y pacientes con alergia severa a componentes del huevo. Es segura en inmunocomprometidos o en pacientes con inmunomoduladores, ¿verdad? Que no es una contraindicación absoluta. Mucha gente tiene esa duda, pero hoy en día sabemos que el riesgo no es tan alto. Y tampoco en los trasplantados hematopoyéticos y con células madre no se recomienda utilizarlo porque ellos sí tienen niveles de inmunosupresión mucho mayores en el post-trasplante y se recomienda revacunar una vez que recuperen la inmunidad, como efecto de de trasplante de médula hematopoyética o células madre. La otra duda que siempre ha surgido es, bueno, ¿es seguro vacunar al paciente con VIH? En general, se acepta que cualquier nivel por arriba de 200 células por milímetro cúbico de CD4, el riesgo es básicamente similar al de una persona sin VIH, de manera que no es una contraindicación formal. Solo en aquellos casos extremos, que serían aquellos pacientes que no están recibiendo tratamiento y que tienen niveles muy alterados de CD4. Luego, relativa, solamente se aplicaría en aquellos que tienen alergias severas. Y hay que aplicar los protocolos, digamos, convencionales a veces de desensibilización que se utilizan en esta situación. ¿Cuáles son las complicaciones mayores de la vacuna de fiebre amarilla? Las alteraciones neurológicas o la enfermedad neurológica asociada con la vacuna, que es una enfermedad habitualmente autolimitada, que no deja secuelas neurológicas importantes en la mayor parte de los pacientes y que raramente ocasiona la muerte, 1 o 2% de todos aquellos que desarrollan esta complicación. Y es interesante que muchos de los pacientes que hacen esta enfermedad neurológica asociada a la vacuna no tienen factores de riesgo conocidos, o sea, no sabemos, no es predecible quiénes son los que van a tener este tipo de complicaciones. En algunos países han ocurrido situaciones en Perú, ocurrió durante un brote de fiebre amarilla hace más de una década, que en una parte del país donde no hay transmisión de fiebre amarilla, por razones políticas, la gente decidió vacunar, algunos alcaldes, y se utilizaron unas vacunas donadas por Venezuela, por cierto, en su momento, que eran fabricadas en Brasil, en Biomanguinho, que es la institución productora de vacunas de fiebre amarilla en Brasil. Y eso dio un número importante de casos de complicaciones neurológicas y viscerotrópicas. Se asoció al lote en particular, ¿verdad? Que es un riesgo que hay que tomar en cuenta, y por eso es que no se debe vacunar en forma indiscriminada, solamente en situaciones donde el riesgo la amerita y teniendo siempre el presente la posibilidad de algún efecto secundario grave. La otra complicación importante es la enfermedad viscerotrópica aguda. Básicamente es una insuficiencia hepática asociada al virus vacunal por su replicación en diversos órganos, y no sabemos por qué ocurre esta complicación. Cuando se han hecho secuenciaciones de los virus vacunales involucrados en algunos pacientes, tanto en la forma viscerotrópica como en la neurológica, no se han encontrado diferencias genéticas con el virus vacunal en general, ¿verdad? Que no sabemos exactamente si es más bien un factor del huésped que del virus tal. Pero en el caso de la enfermedad viscerotrópica hay dos patrones distintos de la enfermedad. Uno que corresponde a mujeres jóvenes en edad reproductiva, de hecho muchas de ellas, con defectos innatos de la inmunidad que favorecen la ocurrencia de esta complicación. Y un segundo grupo son individuos mayores, algunos de tercera edad, hombres que tienen ya los fenómenos de senescencia inmune asociados con la edad, y afortunadamente en este otro grupo la tasa de letalidad es un poco menor que la que uno ve en la que tienen inmunidad, alteraciones de la inmunidad innata, como el caso de las mujeres. Y esto se ve muy bien en esta publicación, donde ustedes ven cómo los pacientes hombres se agrupan más en los grupos de edad más avanzada, de 60 años o más. En el caso de las mujeres, se agrupan más en la edad reproductiva,
y tiene que ver con estos dos patrones distintos digamos, de riesgo de desarrollo de esta complicación. Finalmente, ¿cuáles son los efectos, cuál es la frecuencia de estas complicaciones? Se estima que el riesgo de enfermedad asociada a la vacuna grave o de efectos adversos asociados a la vacuna grave está alrededor de 0,8 casos de enfermedad neurológica asociada a la vacuna o de 0,3 casos por cada 100.000 dosis de vacuna en el caso de la enfermedad viscerotrópica. En otras palabras, es mayor el riesgo de enfermedad asociada a neurológica que la de viscerotrópica, y estos son datos en estudios, digamos, de seguimiento en países como Estados Unidos. Las personas de más de 60 años tienen un mayor riesgo de eventos adversos asociados a la vacuna y parece aumentar en la medida que también aumenta la edad. En el caso de este grupo, la tasa aproximada es de 2,2 casos. Estábamos hablando antes de 0,3, aquí estamos hablando de 0,3, de 0,2 casos por cada 100.000 dosis administradas para el caso de enfermedad neurológica y de 1,2 casos por cada 100.000 dosis para la enfermedad viscerotrópica. También datos tomados de pacientes en Estados Unidos. Es interesante que hasta la fecha, prácticamente todos los casos, casi todos por lo menos, de enfermedad asociada, neurológica asociada a la vacuna, que se han reportado a nivel mundial, ocurrieron en personas que recibieron la vacuna por primera vez. O sea, la revacunación no es un factor entonces, que favorece el riesgo de complicaciones. Y la enfermedad viscerotrópica, confirmada por lo menos por laboratorio, se ha presentado solo en personas que reciben la vacuna por primera vez. ¿Verdad que en ambas situaciones el riesgo es inherente a la vacuna como tal inicialmente, no a revacunaciones, que es uno de los temores que siempre se tiene? Y cuando uno tiene que decidir si va a vacunar a un viajero, por ejemplo, de 60 años o más, ya dije que en las áreas endémicas, cuando hay brotes, no se hace distinción con la edad, por encima de los 9 meses, o por lo menos mínimo de los 6 meses. Pero en los viajeros, de mayores de 60 años, uno tiene que decidir cuál es el riesgo real de la exposición que va a tener para decidir si vale la pena vacunar. Sobre todo en aquellos que ya recibieron una dosis de la vacuna en alguna oportunidad. La gran controversia que tienen en algunas partes todavía es, bueno, ¿es una sola dosis realmente suficiente o requerimos múltiples dosis? La recomendación del uso o de que una sola dosis pudiera ser suficiente para conferir protección duradera, fue basada en una revisión amplia de toda la literatura por una comisión designada por la OMS, donde participaron algunos latinoamericanos como el doctor Eduardo Gotuso, que va a ser uno de los expositores del diplomado justamente en los próximos días. Ellos concluyeron, como decía entonces, que en toda la literatura solo se detectaron 12 casos de enfermedad en pacientes inmunizados en ese momento, y todos ellos habían ocurrido en un lapso de hasta 5 años posterior a la vacunación. Esto no necesariamente fue lo que se observó en Brasil, en la última epidemia, donde alguna gente cuestionó si esto era una sola dosis era adecuada. Pero esta recomendación de la OMS no es obligante. O sea, no es que la OMS dijo que todos los países deberían dejar de vacunar en más de una oportunidad, sino que es una sugerencia y cada país resuelve qué es lo que le parece más conveniente. Y hay estudios realizados, digamos, prospectivos, que documentan que hay una presencia prolongada de células T específicas de memoria competentes y títulos suficientes de anticuerpos neutralizantes hasta 35 o 40 años después de la primovacunación, lo que sugiere obviamente que una sola dosis podría ser suficiente para proporcionar inmunidad a largo plazo. Incluso la inmunidad celular también se ha demostrado, por lo menos después de 12 a 15 años de una vacunación con dosis única. Y otra cuestión que ha surgido en los últimos años, sobre todo en el contexto de la disponibilidad reducida de dosis de vacuna, es el uso de dosis fraccionada de la vacuna. ¿Qué se llama una dosis fraccionada? Es el uso, en vez de 0,5 ml, de uso de 0,1 ml de la vacuna, administrado por vía subcutánea o por vía intradérmica de la COVID. Ha habido, digamos, controversia. Eso surgió con la experiencia en África, en la República Democrática del Congo, inicialmente, donde simplemente, como dice el refrán,
uno se arropaba hasta donde llegaba la cobija, no tenían más y decidieron ver si una dosis menor pudiera funcionar y le funcionó. La duda que surgió después, bueno, una dosis fraccionada es suficiente para dar protección también duradera o hay que revacunar a esas personas y hasta hace algún tiempo se le recomendaba revacunar después de un año con una dosis ya normal, regular de la vacuna. Pero hay estudios recientes que muestran que las dosis reducidas, sobre todo si tienen por el dintel de 1000 unidades internacionales de partículas virales, que es la recomendación de OMS, funcionan aparentemente exactamente igual que las dosis convencionales, que los títulos de anticuerpos se mantienen en el tiempo hasta más de 10 años, como se ha observado en la vacunación convencional, si bien los títulos de anticuerpos neutralizantes pueden ser un poco menores en los niños seronegativos, menores de 5 años. Quizás en ese grupo uno podría tener un poco la precaución de revacunarlo posteriormente, pero en general se estima que la dosis fraccionada no es un exabrupto, que es útil, que es funcional y que muchas veces vamos a tener que utilizarla en situaciones de brote práctico. ¿Qué es lo que, digamos, toda esta situación de una enfermedad persistente que se reactiva cíclicamente, que puede causar grandes epidemias y que tiene el riesgo de epidemias urbanas potenciales, ha llevado a que haya, digamos, reuniones importantes para buscar maneras de mejorar nuestra capacidad de respuesta ante brotes de enfermedad, optimizando la respuesta a nivel de la detección temprana de los casos, de la identificación de los brotes, la vigilancia del laboratorio y de clínica de los pacientes y la respuesta del sistema de atención de salud. Todas estas cosas tienen que, digamos, de alguna manera articularse, optimizarse para que tengamos un impacto menor. Como decía Benjamin Franklin, si fallas en prepararte, te estás preparándote para fallar. O sea, tenemos que tener algún tipo de preparación para que no nos encuentren, como sugiere esta caricatura, con los calzones abajo en el momento de un golpe. En el país, el Ministerio de Salud, además de la alerta epidémica que emitió recientemente, anunció la recepción de 1.200.000 dosis de vacunas para combatir la enfermedad. Ya vimos que las áreas de riesgo pueden tener un importante de más de 15 millones de habitantes probablemente, de manera que si tenemos un brote grande, es posible que tengamos que recurrir a dosis de la vacuna para tratar de el problema. Muchísimas gracias, Jaime, por, bueno, tan completa revisión de fiebre amarilla, súper interesante además, y la frase, al fallar en prepararte, estás preparándote para fallar. Yo creo que por eso estamos aquí reunidos. Bueno, ahora vamos a escuchar a nuestra querida licenciada Nair. Muchas gracias por la invitación y bueno, bastante completa la presentación de Jaime. Yo simplemente, va a ser muy breve para que podamos responder las preguntas más adelante. El diagnóstico de fiebre amarilla, pues bueno, como decía Jaime al final de su presentación, este diminuto insecto pues nos tiene locos a todos con todas las enfermedades que transmiten, especialmente por los virus. La vacuna es muy importante y por supuesto que el diagnóstico también. El diagnóstico de fiebre amarilla, al igual que el resto de los arbovirus, pues por supuesto tenemos métodos directos que nos generan mucha confianza y métodos indirectos a los cuales tenemos mejor acceso, pero que no son tan confiables como los métodos directos como el aislamiento viral, la detección de los genes y la detección de antígenos virales. El diagnóstico de fiebre amarilla, por supuesto que no se hace directamente con, vamos a diagnosticar fiebre amarilla, no. Hay un flujograma para el estudio de síndromes febriles icterico-hemorrágicos. Cuando hay un caso de esto, lo primero que se descarta, por lo menos acá en el país, es malaria. ¿Okay? Luego, pues por supuesto,
los otros arbovirus, dengue, chikungunya, zika. En este momento que hemos ya tenido los primeros diagnósticos de Rocuche, pues también se está haciendo el diagnóstico de Rocuche y Mayaro, aunque no están clasificados como hemorrágicos, pues es parte de lo que se hace como las medidas diagnósticas. Por supuesto, los casos de hepatitis, lo que decía Jaime, la leptospirosis, es un diagnóstico que hay que diferenciar de fiebre amarilla, puesto que se confunden mucho por las características clínicas. Además está decir, la fiebre tifoidea, la fiebre hemorrágica venezolana y, por supuesto, muchas otras fiebres hemorrágicas que pueden llegar a estar presentes en nuestro país, sobre todo en esta época globalizada en la cual tenemos muchísimos visitantes de fuera. El diagnóstico de fiebre amarilla en el Instituto de Medicina Tropical, pues podemos hacer un perfil un panel de arbovirus. Inicialmente, pues por supuesto descartamos chikungunya, dengue, zika. Sin embargo, este panel nos permite, además, tener cuál de los serotipos de dengue estamos presentando en este momento, pero también podemos destacar el virus del Nilo y la fiebre amarilla. PCR, es decir, que con este panel, además de estos tres que son los más conocidos, pues también tenemos otros dos, que el virus del Nilo, si bien es cierto, no se han diagnosticado casos hasta el momento, también tenemos antecedentes entomológicos en el cual se ha conseguido ese virus en mosquitos acá en el país. Y bueno, fiebre amarilla, ya sabemos. El diagnóstico de este panel de arbovirus pues nos permite hacer PCR en tiempo real y en caso tal de que pudiéramos necesitar hacer del diagnóstico diferencial con cualquiera de esos arbovirus. También es importante destacar, acá está un modelo del examen del resultado que se entrega. Por supuesto, cualquiera de los dengues que tenemos, de los serotipos, que mayormente tenemos casi un 90% de circulación de dengue 3 en el país actualmente. Hasta el momento, de todas estas muestras que se han realizado en el Instituto de Medicina Tropical, solo hemos detectado dengue con cualquiera de los 4 serotipos, sin embargo, 90% serotipo 3. Es importante que se haga y hacer el hincapié en que si llegamos a tener algún caso de fiebre amarilla, el Instituto Nacional de Higiene debe confirmar ese resultado, puesto que es el ente, el organismo regulador y el organismo al cual se le confiere la confirmación de estos exámenes. Tenemos entonces que el diagnóstico virológico, como decía Jaime, hasta 10 días después del inicio de síntomas se puede hacer el aislamiento del virus y podemos así hacer un diagnóstico confirmatorio. Sin embargo, a partir del día 6 y hasta el 10 también pudiéramos llegar a tener la presencia de anticuerpos IgM. Sin embargo, estos anticuerpos IgM por sí solos pues no confirman un diagnóstico a menos que puedan ser diferenciados de otras arbovirosis, puesto que esos anticuerpos pueden ser anticuerpos cruzados con otros arbovirus. En la fase posvirémica, pues tenemos el diagnóstico serológico después de los 10 días de inicio de síntomas. Allí, entonces, pudiéramos tener, si bien se toma una muestra en estos primeros 5, del 0 al día 10 y nos da negativa, pero posteriormente obtenemos otra muestra y tenemos una IgM positiva, aquí sí pudiéramos estar hablando de una confirmación diagnóstica. Sin embargo, el diagnóstico ideal es el diagnóstico virológico. Actualmente no hay una disponibilidad de anticuerpos IgM, digamos, de manera comercial confiable. Los anticuerpos IgM que se diagnostican son un house, básicamente, del Instituto Nacional de Higiene, no sé cuáles está usando, pero anteriormente eran in-house porque eso no había comercialmente disponibilidad de estos reactivos. Sin embargo, la gente del panel de arbovirus que nosotros montamos, pues ellos me informaron apenas hoy que tienen disponible una serología para pruebas rápidas de IgM para fiebre amarilla. Sin embargo, recordemos que el diagnóstico por pruebas rápidas siempre tiene mucha menor sensibilidad.
Básicamente, eso es todo lo que les quería decir rápidamente. Muchas gracias y, pues, por supuesto, vacúnense. Gracias, Nair, también por corta pero concreta, porque siempre preocupa cómo podemos hacer diagnóstico y es importante destacar que podemos hacer detección molecular. ¿Okay? También es importante destacar que los casos, si se llegasen a presentar, tienen que ser confirmados por el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. Ellos son el laboratorio de referencia y tenemos algunas preguntas como para contestar. Hay una pregunta, Jaime. ¿Se han identificado algún factor de riesgo genético, patologías previas para la forma más grave de la enfermedad? Ahí dice, riesgo de desarrollar formas graves, si hay un factor de riesgo genético o de alguna patología de base. No, o sea, se ha identificado, como decía, en las complicaciones vacunales, pero no que yo tenga conocimiento, por lo menos, no hay ningún factor de riesgo conocido. Obviamente, son pacientes que tengan una enfermedad inmunosupresora, que tengan algunas comorbilidades importantes, pueden complicarse más frecuentemente, pero no hay, digamos, una caracterización de cuál sería un factor de riesgo asociado con mayor gravedad de la enfermedad. Sí, yo creo que también es importante destacar que de los casos que se han confirmado en Brasil, en Colombia, la mayoría no tienen vacunación, no tienen antecedentes de vacunación. Eso yo creo que es bien importante. Hay una pregunta justamente que tiene que ver con la justificación o no de la revacunación. Ajá, exacto. O sea, como decía antes, o sea, si usted no está en un área donde haya un riesgo de transmisión importante, no hay un brote, probablemente no se justifica la revacunación. Si está en un área endémica donde hay casos de actividad de la enfermedad, es una opción que es muy válida y que en muchos países los investigadores consideran que es lo que uno debe hacer. Aunque, como decía antes, pudiera haber una protección en la inmensa mayoría de los casos con una sola dosis previa de la vacuna. Sí, pero lo que tú comentas es totalmente cierto. De hecho, la Organización Panamericana de la Salud sugiere que si la persona persiste exponiéndose a fiebre amarilla, se puede evaluar revacunar, que es lo que estás comentando, pero en líneas generales, bueno, son esas personas en esas zonas que tienen el riesgo de fiebre amarilla. Sí, una cosa que uno debe destacar es que hace décadas la vacuna de fiebre amarilla en nuestra región se aplicaba a toda la población. O sea, se asumía que todo el que vivía en un país como Venezuela en algún momento iba a tener riesgo de exposición a fiebre amarilla. Yo les puedo decir que cuando estaba pequeño me iba a vacunar más de una vez. O sea, la gente iba a los colegios, y decía que pónganse en fila, la vacuna, ¿y qué? ¿Fiebre amarilla? Te vacunaba y ni siquiera preguntaban nada. Después, en las últimas 3 décadas, probablemente, se dejó de hacer eso y se concentró la vacunación en áreas, digamos, de riesgo especial y en esas poblaciones de riesgo. Y por eso tenemos entonces un porcentaje importante de la población que nunca recibió la vacuna de la fiebre amarilla. Lo que sí yo diría que es casi obligante es que todos los que viven en áreas de riesgo de transmisión de estas áreas endémicas del país deberían recibir una vacuna, y eso estamos hablando, como decía antes, de alrededor de unos 15 millones de personas. Sí, bastante gente. El doctor Héctor Arrechedera nos saluda y nos felicita. La verdad es que yo debo agradecer a todo el personal de SOS Telemedicina por el apoyo, por garantizar que podamos cumplir con la teleclínica de la Sociedad Venezolana de Infectología, gracias al doctor Héctor Arrechedera, al doctor Jesús Velázquez, a Sandra, a Luis, a María Dolores, que son un apoyo vital para que esta teleclínica los últimos viernes de cada mes salga adelante, y además condecorados ya con esta orden 300 años de la UCB. Imagínense, es un honor definitivamente trabajar con ellos y haberlos tenido a los dos, a Nair y a Jaime,
que me soportan día a día en el Instituto de Medicina Tropical, en la sección de infectología. No sé si ya no hay más preguntas ni comentarios. Bueno, nos despedimos hasta la próxima teleclínica de la SBI, el último viernes del mes de mayo. Muchísimas gracias.